Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Un beso grande para toda nuestra audiencia. Estamos hoy, Pastor Roberto, comenzando una serie poderosa de enseñanza básica de Torah. Muy importante. Y qué bueno que cuando comenzamos estos temas, comencemos hablando específicamente de lo que es doctrina en la Biblia. Muy bien. Y el tema para hoy, Pastor Roberto, va a ser desafiante porque cuando conocemos doctrina, cuando conocemos lo que se enseña, la exégesis de la doctrina, es cuando nosotros vamos a saber quién es quién y qué predicó cada uno. Entonces, el tema para hoy, ¿sabías que Moshe y Yeshua estaban unidos en la enseñanza? Ese va a ser el tema fundamental para la clase de hoy de Estudio Bíblico Maná. Quiero que vayan al libro de Números, capítulo 24, versos 17 y 18, y leamos en el libro de Números la exégesis de lo que fue la enseñanza de Moshe, de ese poderoso varón que fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia, precisamente conocidos como Pentateuco en el griego y Torá, para quienes nos acompañan en esta enseñanza maravillosa de la doctrina de Yeshua. Libro de Números, Bat Midbar, en el capítulo 24, verso 17, dice la palabra: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Tremenda cita, ¿verdad, pastor? Saldrá un cetro de Israel. Saldrá algo poderoso, profetizó en nuestro rabino Moshe y dijo: ustedes seguirán la enseñanza. Seguirá la enseñanza. Ahora, pero en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 46, Yeshua confirma su enseñanza, que es la misma enseñanza unida con la enseñanza de Moshe. Correcto. Libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 46 dice la palabra: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Wow, tremendo. Entonces vamos a ir a navegar qué fue lo que escribió Moshe de Yeshua, qué fue lo que Yeshua vino a comunicar, que Moshe ya había comunicado. Porque los dos llegaron a la misma conclusión, y es que lo mismo que nuestro amado Moshe enseñó, lo enseñó Yeshua. Claro, y recuerda que siempre hemos compartido este punto tan importante en la introducción a este tema. Hoy hablamos de la era neotestamentaria particularmente, y entendemos que todo lo que es el nuevo pacto o el pacto renovado es sobre lo que realmente el fundamento de la palabra o el fundamento de la congregación tenemos presente hoy. Sí. Recuerden que hay una hoja divisoria, una hoja que tiene mucho tema que tratar también. Esta hoja en blanco que nos separa el antiguo pacto justamente del pacto renovado. Pero este documento aquí, este espacio en blanco, evidentemente nunca había existido hasta que un hombre, un monje particularmente, lo quiso insertar allí. ¿Por qué menciono esto? Porque como hemos visto en estos 2 libros que hemos tomado, uno del antiguo pacto, el libro de Números, y un libro del Evangelio en el nuevo pacto, en el pacto renovado, Juan, los dos están unidos y conformados en un mismo sentir, en una misma palabra. Es decir, que tanto desde el libro de Génesis en adelante hasta el cierre en el libro de Revelaciones, todo el contenido bíblico es una sola palabra,
una continuidad, una verdadera identidad en todo el texto. Claro, así es, así es. Es una sola identidad, esa es la palabra, identidad. Correcto. Ahora, Pastor Roberto, vamos a irnos gráficamente en nuestra enseñanza de hoy y vamos a hablar cuál fue la doctrina que predicó Yeshua. Entonces, porque si nosotros no nos establecemos en lo que Yeshua predicó, en lo que enseñó, entonces como que nos quedamos como, entonces trajo una nueva enseñanza. Entonces todo lo que los profetas y el antiguo pacto, el pacto de la Tanakh quedó escrito, se abolió. Todo el mundo hoy tiene un concepto del Nuevo Testamento, digamos, del Brit Hadasha, como si Jesús hubiese partido del Mateo hacia adelante y lo demás quedó abolido. Entonces vamos a ir con la palabra y vamos a escudriñar la enseñanza de Yeshua desde la Tanakh hasta el Brit Hadasha. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento que hemos llamado. ¿Hasta dónde? Hasta el pacto renovado. Entonces, y muy importante lo que mencionas porque evidentemente para el tiempo, y es que esto es fundamental. Siempre que leemos los textos bíblicos, mis amados, es muy importante que no te ubiques en el siglo XXI. Sí. En la nación donde estés. Si nosotros nos encontramos aquí en el país de América, en Estados Unidos, no podemos tomar este texto y aplicarlo a la cultura o a la idiosincrasia del pueblo americano. Porque evidentemente en el tiempo en que fue escrito, particularmente como tú lo mencionas, el pacto renovado, tenemos que ir al tiempo, en la historia, ubicarnos en el contexto histórico, porque justamente para el tiempo de Yeshua, pues obviamente estos textos que vemos en el nuevo pacto o en el pacto renovado no estaban. Se escribieron mucho tiempo después. ¿Qué había, pastor? Entonces, por supuesto, Yeshua nunca conoció el Evangelio de Mateo. Claro. Digo, no conoció en qué sentido. Es decir, Él es la palabra. Amén, Él es la palabra. Pero me refiero, estos escritores bíblicos para el tiempo del maestro no estaban los textos escritos. De tal manera que muy claramente en Juan, Él lo dice, pues si ustedes van al pacto antiguo, todo lo que está escrito allí de mí, allí Moisés lo escribió. Claro. Por eso es muy importante, repito, que nos ubiquemos en el contexto histórico del primer siglo para saber en ese orden cuál es la importancia de la doctrina y por qué aprender la doctrina que el maestro Yeshua enseñó. Entonces, para poder llegar a ese nivel, tenemos que ir a entender cómo fue que Yeshua enseñó la doctrina, cuál fue el tipo de doctrina que él enseñó. Entonces, vemos nosotros que en el libro de segunda Juan, en el verso 9, allí parte algo que es una recomendación de Juan para nuestra vida hoy. ¿Cuál fue la recomendación que Juan nos dio para nosotros conocer quién dice qué y por qué lo dice? ¿Dónde lo dice y a quién se lo dijo? Esas son preguntas importantísimas. Parece un trabalenguas, pero hay que destrabarlo, ¿verdad? Entonces vamos a la carta de Yohanan, en la segunda carta de Yohanan 9. Dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del maestro no tiene a Yahweh. El que persevera en la doctrina de Yeshua, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ay, es interesantísimo, ¿verdad? La versión K2 dice: todo el que no continúe y no permanece fiel a lo que el Mashiach ha enseñado, no tiene a Yahweh. Amén. Los que permanecen fieles a su enseñanza tienen a Elohim, el Padre, y al Hijo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, dice que permanecer en la doctrina, en la enseñanza del Mesías. Entonces, pero para permanecer en la enseñanza del Mesías, pues hay que conocer la enseñanza del Mesías. Por supuesto. Porque si no, no sabríamos cuál es la enseñanza del Mesías. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, ¿verdad? Y vamos a escudriñar en el libro de Mateo qué es lo que Mateo nos está diciendo con respecto a doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el propósito de esa doctrina?
Pastor Dice Roberto. la palabra. Libro en el de libro de Mateo. Mateo, capítulo 7, verso 28. Ajá. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, Oh, entonces, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. entonces imagínense que la gente, pero ¿cuál gente? Pues los judíos. Por supuesto. Ellos se admiraban de escuchar a Yeshua en la doctrina. ¿Por qué? Porque pues ellos conocían doctrina más. Si ellos no se van a admirar de algo que no conocen, ellos se admiraban de cómo Yeshua estaba tan cristocéntricamente puesto, digámoslo así, tan claro en su doctrina. Ellos examinaron la doctrina de Yeshua. En la Torá. Ahora, Acuérdate que cuando niño, ¿recuerdas esa sí, historia? en el templo. Sí, él estuvo en el templo cuando niño, él se sentó con los maestros y ellos admiraban a este niño cómo conocía absolutamente esa doctrina. Entonces, el crecer en estatura, pero el tener un corazón en la enseñanza es lo importante. Claro, absolutamente, pastor. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y en el verso 33, vemos cómo Yeshua, la gente que escuchaba la doctrina de Yeshua se maravillaba porque escuchaba una doctrina tan clara, pero no era una doctrina nueva, sino era la doctrina ¿de quién? De Moshe, la que Moshe había dictado. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 33. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Imagínate, pastor. La gente escuchaba y la gente quedaba tan admirada porque era una doctrina pura, una doctrina clarísima. Era el manual, la constitución del reino. Ahora, pastora Pili, y entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir en doctrina? Miren la tremenda enseñanza. El rabino Pablo, dice en el libro de Tito, en el capítulo 12, en el verso 1, la importancia, ¿verdad?, de la enseñanza. Si algo Pablo le recomendaba a Tito era cuidado con la doctrina, cuidado con lo que tú predicas. ¿Qué dice el libro de Tito, capítulo 2? Dice la palabra, Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la enseñanza. ¿A cuál enseñanza? A la sana enseñanza. Pastor, sabe, hoy en día todo el mundo habla de la sana doctrina. Todo el mundo dice, no, es que nosotros tenemos la sana doctrina. Y la otra persona dice, no, nosotros tenemos la sana doctrina. Ellos no tienen la sana doctrina. Y de pronto llegas a otro templo y dice, nosotros somos los que... Eso los demás están equivocados. ¿Cómo nosotros podemos discernir, amados? Esa es conocer la verdad. Exacto, cuando conocemos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Yeshua predicó muchísimo sobre ese aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese tipo de comportamiento? ¿Por qué entendemos porque hoy en día escuchamos la palabra apóstata, ¿verdad? En la carta, en el libro de Primera de Timoteo, hay una claridad sobre la apostasía, la cual fue la doctrina de la apostasía, porque también hay sana doctrina, hay una doctrina, una exegesis que está escrita en la palabra en Yeshua, ¿verdad? Pero también hay una falsa doctrina, una doctrina apóstata, y la Biblia nos advierte que iba a haber una doctrina apóstata. ¿Cómo diferenciarla? Entonces nosotros vemos que en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1, nos hace una tremenda advertencia acerca de lo que es la apostasía. La apostasía también es una doctrina, digámoslo así, una forma de enseñanza. Se puede convertir así. Ajá. ¿Qué dice, pastor? Bueno, el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, echando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tremendo, ¿verdad? Miren, pastor, lo interesante que es hablar
de doctrina. Mucha gente ha conocido la verdad, pero se ha desviado bajo doctrinas de demonios. Claro. Fíjate que es muy importante en este texto, Pastora Pili, tratar no solo para significarlo. La palabra apostasía, como tú lo mencionabas, es una palabra que se escucha con tanta frecuencia. Sí. Pero la palabra apostasía, esa A significa sin. A, sin. De tal manera que sin sentido de la verdad. Apostasía significa apartados, separados, distantes de algo que es verdadero, legítimo, auténtico. Por eso cuando el sacerdote, vamos a decirlo desde el punto de vista de su función sacerdotal, de santidad, se aparta de la palabra, se aparta de su labor sacerdotal y da paso a su creencia propia o a su sentir personal o a su interpretación de carácter personal, entramos en un tiempo de apostasía. Por eso hoy hablamos, o se habla con tan fácilmente en el común, se habla de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos pastores. ¿Por qué? Porque se manipula con la palabra de Dios, Sí. con la palabra limpia, pura, santa, y se manipula en el sentido de obtener, en algunos de los casos, o en el peor de los casos, obtener beneficio o enriquecimiento de carácter personal. Y todo esto se sucede ¿por qué? Porque no hay doctrina, Claro. porque no hay enseñanza. Entonces las ovejas escuchan y repiten, pero no van a la palabra. Por eso me gusta tanto esa frase que utiliza el hermano Rico en sus enseñanzas, cuando él dice: no me crean nada de lo que digo, confírmenlo absolutamente todo. Escúchenme, vayan a la palabra, busquen la palabra, escudriñen la palabra y confírmenlo con la palabra. No es Absoluto. solamente escuchar. Yo veo tantas gentes que pueden pasar un día completo de actividades escuchando en la radio, escuchando en la televisión, viendo en la televisión, y pareciera ser que nos estamos alimentando de enseñanza. Pero la pregunta es, de todo cuanto tú estás escuchando, ¿cuánto de verdad hay, legítimamente hablando, al sentir de la palabra? Absoluto, pastor. Así tiene que ser. Tenemos que escudriñarlo Todo. Amén. todo. Absolutamente. Somos los creyentes de Berea. Amén. Escudriñamos todo lo que nos Escudriñarlo enseñe. todo, correctamente. Bueno, entonces, en el libro y continuemos allí, pastor, porque viene a mí en mi corazón, en la clase de hoy, el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 3, si te parece bien, y el verso 4, porque estas citas, pastor, son contundentes porque Pablo nos está haciendo como una llamado, como diciéndonos: oiga, tengan cuidado porque si no están claros en la doctrina, viene otra persona y te enseña otra cosa y nadie puede quitar el fundamento, porque el fundamento es Yeshua. Primer libro de Timoteo. Capítulo 6, verso 1. Muy bien. Verso 3, perdón. Dice la palabra. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 3. 3. Dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Por favor, dígalo, envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Imagínate, entonces Pablo nos está diciendo mucho cuidado con la forma como estamos enseñando doctrina. Pero porque Pablo nos está haciendo esa claridad tan importante, porque Pablo nos está diciendo que al no entender doctrina podemos enseñar pleitos, Por celos, supuesto. contiendas y nada más. Y ese es precisamente el contexto. Problemas de decir algo que Yeshua no dijo. Claro, y es que ese es precisamente el punto de partida cuando nos referimos a los contextos de carácter denominacional. Cuando yo he visto particularmente, y lo digo con todo respeto, amados hermanos, pero he visto cómo, y los admiro por demás, hombres y mujeres, cuando pertenecen a una denominación que es producto de un asunto de hombres,
de un pensamiento o de una creencia humana, de un grupo en particular que crearon una forma de pensamiento, comillas, bíblico, y esa fue la ruta que ellos decidieron tomar. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 14, se sigue entendiendo que la doctrina no se puede enredar. Diga esa palabra, no se puede enredar. Tiene que ser tan clara y contundente en nuestra vida que no puede haber doctrinas enredadas en nuestra vida. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, verso 14, dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Yeshua. Amén, gloria al Eterno por esa palabra. Crezcamos en toda verdad. O sea, ¿en quién? En Yeshua. Amén. Y si la palabra nos insta a que nosotros crezcamos en Yeshua, es porque la doctrina de Yeshua es clara, contundente, sana y completamente celestial. Eso me parece espectacular. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 12, en el verso 14. Estamos aclarando que no es y que sí es. Correcto. Y en el libro de Apocalipsis, Juan, nos hace una gran advertencia y nos dice, ojo con la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Dice la palabra, libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, hay una doctrina y esa doctrina es la doctrina de Balaam. Y nosotros tenemos que entender cuál fue la doctrina de Balaam, que la Biblia nos está diciendo que tengamos mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado porque ese tipo de doctrinas se entran en nuestras congregaciones y saben, a veces la gente llega hasta a confundirse con todo tipo, pero cuando tenemos una doctrina, una exégesis clara de la palabra, cuando nosotros tenemos un fundamento claro de la palabra, nadie nos engaña. Nadie nos mete gato por liebre. Estamos tan claros en doctrina que sabemos quiénes somos y a quién seguimos. Vamos, sí. Ahora, y muy importante esto, Pastora Pili, porque fíjate que tú estás mencionando y lo que estamos leyendo en este texto es que nos dices en esta palabra que acabamos de tomar de Apocalipsis, cuando hablo de esa doctrina de Balaam, y tú dices, es importante que conozcamos qué es esa doctrina. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque realmente en el amor, en la pasión del creyente por aprender la palabra, pues lo que estábamos mencionando hace un momento, buscamos aquí, buscamos allá, miramos en internet, miramos en Google, buscamos en televisión, buscamos por todas partes alguna palabra y no examinamos a la luz de la palabra el contenido de lo que escuchamos. Por lo tanto, hoy tenemos entonces, como esta doctrina de Balaam, tenemos doctrinas de enseñanzas humanistas, doctrinas de enseñanzas filosóficas, doctrinas de enseñanzas científicas, doctrinas de enseñanzas motivacionales, y todo este tipo de Balaam, pues no hay duda que producen un impacto impresionante en las gentes. De hecho, déjame decirte algo, pastora, y a los hermanos que nos están escuchando en esta hora. Si tú notas, las iglesias cuando tienen un gran crecimiento, uno dice, wow, pero ¿cómo es que estas obras crecen tanto? Pero lastimosamente muchas de ellas crecen con una doctrina emocional. ¿Y qué sucede con las iglesias o las congregaciones? Porque la palabra aquí es congregarnos. Cuando nos congregamos con grupos pequeños, vemos la importancia de la enseñanza. ¿Cuán importante es enseñar? Porque si algo hacía Yeshua, ¿qué era? Enseñaba. Y él enseñaba, y fíjese que hoy cuando vemos que las personas están estudiando la doctrina conforme a lo que escrito está, pues no son grupos grandes. No son grupos grandes. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que les prediquen cosas bonitas,
cosas que les den ánimo, cosas que le digan, no, está bien, lo puedes seguir haciendo, el Señor te ama, el Señor te perdona. Y cuando presentamos esa doctrina de Balaam, evidentemente estamos tan apartados de la verdad como queremos ser. Claro, absolutamente, pastor, así es. Por eso tenemos que irnos y aprender doctrina, exegesis de la palabra, para cuando vamos a mirar que algo nos están diciendo y un momentito, en la palabra no dice eso. Correcto. Bueno, hay otro tipo de doctrina que es la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de los pecados inmorales. Esa doctrina, mis amados, está en furor en este momento. Tenemos digámoslo como una denominación que nació hace unos 10 años para acá. Y esa denominación cree que los pecados sexuales, la homosexualidad, el lesbianismo, es permitido porque Dios ama a todo el mundo. Sí. Y es basado en el libro de Johanán, en el capítulo 2, en el verso 9. Pero no leen el verso 10 y 11, sino solamente el verso de Johanán, segunda de Juan. 2:9. Entonces, también hay otra doctrina, que es la doctrina de los nicolaitas, de los pecados, de inmoralidades. Y saben, algo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con este tipo de doctrina. ¿Por qué, pastora Pili? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 15, nos hace la aclaración. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero la Biblia nos hace un énfasis en decir que retener una doctrina de nicolaitas. Y la gente no sabe qué son los nicolaitas. Entonces, miren lo interesante. Hace 10 años para acá nació una denominación, comillas, con respecto a la doctrina de los nicolaitas. Y hoy en día la gente acepta esa doctrina, concilios enteros están aceptando esa doctrina para decir que en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1 al 2, pues esa es la verdad. Y que estos dos versículos son verdad, y de ahí sacaron la doctrina que hoy en día es la llamada doctrina de los nicolaitas. Déjame compartírtelo, por favor, pastor. Léelo del 2 y el Primer libro 1 de y Juan, 2. primera epístola de Juan, en el capítulo 2 y el verso 1 dice: Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y punto. Y ahí termina la enseñanza. Pero como esos dos versículos se toman para decir que Yeshua ya perdonó a todo el mundo, y que puede ser homosexual, lesbiana, transgénero, el pecado que tú quieras, Dios te recibe como estés. Y que ya no hay nada más que hacer, o sea, que Dios te ama como tú eres. Estos dos versículos son muy delicados porque eso no es la exegesis de la enseñanza. Si nosotros solo tomamos estos dos versículos para hacer una doctrina, estamos equivocados. Y estamos muy equivocados, porque el verso 3 aclara el verso 1 y el verso 2. Pero esa doctrina no enseña el verso 3, sino el 1 y el 2. Leamos el 3, pastor Roberto. Dice el verso 3 en el capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: y en esto sabemos que nosotros los conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros hablamos de que el Eterno perdonó a todo el mundo a través de Yeshua, lo tenemos que hablar diciendo el verso 3. Si verdaderamente entendemos la muerte propiciatoria de nuestro amado Yeshua, entenderemos que tenemos que guardar los mandamientos. Y los 10 mandamientos y los mandamientos, los 613 misbat, pues son muy delicados para nosotros porque son la constitución del reino del Eterno para entender el pecado. Entonces ahí las cosas toman un giro completamente diferente. Ahora bien, ¿cuál es el orden que nos da la palabra con respecto a otra doctrina? Cuando nosotros escuchamos otra doctrina y decimos, óigame un momentito,
No estoy hablando de otra doctrina porque la palabra es una sola palabra, pero a veces escuchamos otras doctrinas que uno dice, ¿de dónde? Y usted escucha una cantidad de cosas que un pastor pasó encima de toda la gente que porque tenía tanta santidad que tenía que pisar a todo el mundo y mató a alguien ahí en la pisadita. O la serpiente, recuerda. O la serpiente que lo picó y lo mató. El pastor que hacía adoración e idolatría a las serpientes y una de ellas Dios. Todo mordió, sí, el Señor tenga misericordia. Y el otro que mandó a la gente a comer pasto, que porque el pasto era santo, y así sucesivamente una cantidad de cosas que no tienen. Pero lo interesante en estos ejemplos que estamos mencionando, Pastora Pili, es no solamente la locura de estos hombres, sino peor aún, la ceguera de quienes lo siguen. Claro. Porque definitivamente tal para cual. Es decir, así como salió aquel hombre que decía yo soy Jesucristo e hizo que una cantidad de más de 3 millones de personas le seguían en el mundo entero. A muchos, si no la totalidad de ellos, se tatuaron en la frente y en sus manos el número 66. Creciendo en gracia. A solicitud de un líder con una enseñanza o con una doctrina totalmente fuera de la palabra. Todavía se muere ese líder y resulta que ahora le salió que la esposa resultó ser ahora se Dios transfirió. Sí, el título de ellos se transfirió y ahora ella es Dios en la tierra. Bueno. Y todo eso es porque no conocemos doctrina, exégesis de la palabra. Apostasía. Entonces vamos al libro de Segunda Juan, en el capítulo, verso 10, para ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra, la verdad de la palabra, cuando alguien nos llega con una doctrina a nuestra vida. Dice la palabra, segundo libro de Juan, en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra, claro. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Usted ha visto, pastor, la cantidad de gente cristiana que se congregan, creyentes. Y cuando llega una persona, un testigo de Jehová, mormones, o un mormón, o un musulmán, o otro tipo de doctrina errónea, dice, bienvenido, sigue, pasen. Yo quiero discutir contigo la palabra. La palabra dice que tú no tienes que discutir con nadie la palabra. Absolutamente, la palabra no es para la palabra se defiende así sola. La palabra no necesita que tú la discutas con nadie. Porque cuando tú haces eso de recibir personas, los demonios entran con ellos a tu casa. Ay, pastora, no sea religiosa. No, y dice la palabra, tenga cuidado de estar muy seguro, no vaya a que caigas. Claro. Porque lo que he visto, lo que he podido percibir a lo largo de los años en el ministerio con respecto a este tema que estamos tratando es, yo les he preguntado a muchos de estos hermanos, ¿por qué tú le permitiste a una persona que se identifica? Porque se identifica. Sí. Se identifica diciendo yo soy de tal denominación o de tal religión o de tal movimiento o de tal grupo, y nosotros le decimos, oh, bienvenido, siga, a propósito, aquí tengo mi Biblia, yo lo que quiero hacer es que dame lo que tú traes y yo te daré lo que tengo. Y al parecer la intención pareciera sana, la intención pareciera noble, pareciera buena, pero evidentemente estamos frente a un gravísimo error, porque nosotros no somos en ese momento llamados a contender con otra persona que ha venido a nuestra casa. Lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestro hogar, nuestro lugar de vivienda, de personas totalmente apóstatas. Si tú tienes claridad en tu palabra como creyente y conoces la palabra y estás fundamentado en ella, tú no necesitas ni recibir de otro, ni mucho menos entrar a confrontar si lo que dice aquí es lo correcto o lo que tú traes es lo correcto, o pongámonos de acuerdo entre lo que tú dices y lo que yo pienso y saquemos un sentido común. No funciona así. Además, Pastor Roberto, recordemos algo muy importante, y es que la palabra no es una ideología. Por supuesto. Eso no es la manera de pensar no ni de los calvinistas, ni de los arianos, ni de ninguna persona. La palabra no es ideología, la palabra es teología. Amén. Y es importante aclarar esto porque
recuerden que la Torá, cuando fue entregada en el monte Sinaí, la Torá no vino de la tierra, la Torá vino del cielo. Amén, La Biblia dice amén. que el cielo era tan poderoso porque en ese momento se abrió el cielo para que la Torá descendiera, ¿verdad? Y dice que hubieron truenos, relámpagos, una nube guardó la montaña porque era un sitio K2, se volvió un sitio K2 a través de lo que estaba pasando, un sitio santo. Entonces nosotros no podemos ver la Torá, nosotros no podemos ver esta palabra de los 66 libros como un libro de ideología Y confrontarla. o como un libro terrenal. Es un libro celestial, no desde la Escrito tierra. está. Ahora, Escrito está. entonces, si entendemos esto, lo hicimos. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Tú sabes que hay mucha gente hoy en día que nos hace esa pregunta. Hace unos días atrás en una conferencia en que estuvimos en una congregación nos decían, pero pastora, ¿quién dice la verdad? Y yo me quedé como mirando a la persona y dije, ¿no sabes quién dice la verdad? Si tú me preguntas a mí, ¿quién dice la verdad? Yo la volteé a mirar y le dije, ¿cuántos años de vida cristiana llevas? Y me dijo, yo llevo 22 años de vida cristiana. 22 años de vida cristiana y tú no sabes quién dice la verdad. Cuestionable. Interesante, pero discutible, Pastor Roberto. Sí, señor. Yeshua, mis amados, no es una verdad. No, él no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yeshua no es una verdad. No es una verdad y el musulmán es una verdad y cada cual es una verdad. No, Yeshua es la verdad. Cuando nosotros empezamos a ver este tema, claramente entendemos la verdad. Entonces Yeshua es la verdad, no una verdad. Cuando yo digo, Él tiene la verdad, me refiero a un concepto. Exactamente, correcto. O a una doctrina. A una Sí. afirmación. Sí, creemos, o sea, cuando nosotros le decimos a un pastor, oh, tú tienes la verdad, estamos hablando de un concepto, pero la verdad la tiene la palabra Por y la supuesto. palabra es representada en Yeshua. Hay un concepto aquí interesante para tratar en este punto. Recuerda que tenemos 3 tipos de verdad. ¿En Sí. qué sentido lo digo? Desde el punto de vista legal, jurídico. Cuando nosotros entendemos que la palabra verdad es un término respecto de una información que significa ser testigo, por ejemplo, de un hecho. ¿Qué vio Sí. usted frente a ese hecho? Yo vi el momento en que el vehículo venía avanzando a alta velocidad y repentinamente perdió el control y se dispuso sobre una casa y destruyó la casa. Esa es una verdad, Sí, porque es un testigo de algo presencial. Por eso también tenemos testigos falsos, que fue precisamente lo que pasó cuando Yeshua en el Sanedrín, ¿recuerdas? Sí, que los claro. testigos se presentaron y hablaban que conceptos de una verdad, comillas, una verdad falsa. Entonces un concepto. tenemos entonces una verdad aparente, Sí. una verdad supuesta, pero la palabra, Juan capítulo 8, versos 31, 32, que nos dice la palabra, dice, entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, en mi doctrina, en la Torá, porque ¿qué enseñaba Yeshua? La Torá. Él no enseñaba su pensamiento, su ideología, su manera de pensar. A mí me parece, yo creo, yo considero que esto es lo prudente o lo correcto. No, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, aquí nos habla de una verdad verdadera. Absoluta. El poder de la palabra. Una verdad indubitable, Indubitable, ¿verdad? amén. Ujú. Entonces, cuando yo digo, Él es la verdad, ¿quién es la verdad? Yeshua dijo, yo soy la verdad. Él se estaba refiriendo a su persona. Yo soy la verdad. Y cuando él está hablando de que yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba hablando de la Torá. Amén. Estaba correcto. hablando. Porque en el templo, la puerta de entrada tiene que ver con Yeshua. Yo soy la verdad, yo soy esa puerta, yo soy ese camino, yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es Yeshua, no vamos a dudar nunca, nunca su divinidad, su autenticidad y su compromiso que tuvo con la Torah. Ahora,
Entonces, Pastora Pili, hagámonos preguntas contundentes. ¿Cómo saber quién dice la verdad? ¿Sabes? Esta pregunta ya no debería ni estar en el tema de nosotros en este momento. Porque si sabemos que Yeshua es la verdad, no una verdad, sino la verdad, ¿cómo vamos a decir, cómo sabemos quién dice la verdad? ¿Sabes que lo más difícil, por ejemplo, en un sitio donde hay jueces, en una corte, las dos personas se presentan a corte y el juez quiere saber quién dice la verdad, ¿cierto? Pero para que el juez sepa quién dice la verdad, tiene que haber una constitución, pastor. Claro, tiene que haber un fundamento legal, jurídico. Derecho. Y ahí es interesante este concepto que estás mencionando, porque cuando entendemos desde ese punto de vista el uso de la palabra verdad, entendemos entonces allí la verdad la consideraríamos como ¿qué? Como un acto de honestidad, de buena fe, de conocimientos, de moralidad, Sí. de sinceridad. En ese sentido, el juez va a establecer la verdad de acuerdo a unos principios y a unos valores de la sociedad. Pero no estamos hablando del concepto de verdad desde un punto de vista jurídico, filosófico, sino estamos hablando desde el punto de la persona. verdad, desde el punto de vista del punto de vista celestial. Porque ya tú lo dijiste. Cuando en el monte Sinaí fue entregada la Torá, fue entregada la verdad, la palabra, en ese mismo momento esa palabra no puede tener criterio ni controversia. Escrito está, dijo el Señor en sus diferentes encuentros en el desierto frente al enemigo, al adversario. ¿Qué le dijo? Escrito está. La verdad, escrita está. En ningún momento dijo, bueno, pues mira, déjame pensarlo, voy a considerarlo, me parece interesante lo que estás tratando, pero debo evaluarlo. No, escrito está. La verdad, verdad. Entonces, Amen. ¿quién tiene la verdad? Hoy en día la gente dice, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué este pastor predica así? ¿Por qué este pastor predica de otra manera? ¿Y por qué esta denominación dice esto y esta denominación dice lo otro? Mientras tú no estás enfocado en la persona de Yeshua, estás caminando en tu verdad, pero no en la verdad de Yeshua. En tu sentir, correcto. Sí. Si tú estás enfocado en la persona de Yeshua, tú sabrás lo que él predicó en su verdad. Me gusta cuando Jesús decía, el que tiene oídos, oiga. Claro. Y aquí estamos repitiendo, el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Aquí no se trata de quién tiene la verdad. Se trata de que hay una única y absoluta verdad. Claro. Por lo tanto, cuando yo he recibido, cuando yo tengo esa comunión, cuando yo me preocupo por estudiar la palabra, conocer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, yo entiendo que esa es la verdad. Y sobre ese fundamento, sobre esa roca, sobre esa piedra angular, es que mi vida trasciende. ¿Sabes? A mí me causa interés, Pastora Pili, tú lo sabes. A mí me gusta particularmente ver videos documentales Sí. de la arqueología y de la historia del pueblo hebreo, la historia de Roma, historia de Grecia, la historia aún de los eventos bíblicos que las ciencias hoy pretenden probar. Pero cuando los veo muy profesionales, muy de conocimiento, ¿verdad? Excelentes producciones, siempre me hago una pregunta. ¿Cómo estos grandes hombres conocedores de tantas áreas en la ciencia, en la química, en la física, en la ciencia propiamente, cómo no pueden entender, como dice Hebreos capítulo 11, que la fe es la convicción, la certeza? Y cuando nosotros entendemos a este libro, lo escrito aquí, por la fe del Padre Eterno, entonces no necesitamos buscar otro camino ni otra verdad, porque precisamente por la fe, por el emuná, es que nosotros entendemos que todo fue creado por Él, con Él y para Él. Y definitivamente, pastor, la arqueología comprueba que la Biblia es la verdad. Amén. ¿Por qué? Por sus hallazgos. Cada vez que tú ves que, bueno, que encontraron la ciudad de David, pues es que la Biblia está diciendo, la gente dice, ¡ah! Encontraron la ciudad de David, pues es que la Biblia dice que la ciudad de David existió. La Biblia se comprueba a sí misma científicamente, arqueológicamente, geográficamente, históricamente,
cosmológicamente la Biblia se comprueba a sí misma. Amén, amén. La Biblia misma, por eso es que es tan hermoso tener estos 66 libros de la Biblia, pastor, porque es que cuando nosotros entendemos que tenemos nuestra verdad clara, contundente, Yeshua dijo, yo soy la verdad, y vienemos nosotros a la palabra a entender la verdad en Él, nosotros tenemos la poderosa y magnífica Torah celestial en nosotros. Revelación, ahora, iluminación. sigamos con la pregunta. Muy ¿Cómo bien. saber quién dice la verdad? Entonces, usted nunca... Mira, esto es para mí un tema apasionante. El tema de hoy es muy apasionante. Que la gente, cuando yo le pregunto, ¿tú por qué sabes? ¿Por qué crees que eres salvo? Entonces la gente dice, bueno, porque Jesús murió en la cruz. Pero eso no te hace salvo. Bueno, porque Él murió por mí. Bueno, pero tampoco te hace salvo. Entonces, Pastora Pili, bueno, porque si no conocemos, si nosotros no podemos contestar la pregunta del pecado o de la salvación, y hasta que usted no conozca quién es Yeshua HaMashiach en su vida y qué hizo y quién es la verdad, usted nunca va a entender la salvación. Nunca la va a entender, nunca va a entender la constitución de esa salvación. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, verso 5, y veamos cómo saber quién dice la verdad. Dice la palabra en el capítulo 2, verso 5 del libro de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Por favor, subraye esa palabra. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Pastor Roberto, hoy en día la gente solamente dice, es que murió en la cruz, pero mire la constitución de la enseñanza de Filipenses 2.5. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿De dónde partió? ¿Cuál era la enseñanza de él? ¿Qué hizo? ¿Cómo se rebajó a ser siervo? ¿A dónde fue él a morir? ¿A dónde murió? ¿Por qué murió? ¿Y por qué resucitó? Si nosotros no decimos esas cosas tan claras y tan contundentes, y nosotros creemos que Jesús apareció y sí, era el hijo de María y pues se murió en la cruz del Calvario, pero pues se murió por los pecados, pero no sabemos ni siquiera cuál es pecado ni qué fue lo que él hizo. Nunca vamos a entender la salvación desde el punto de vista de lo que tiene que ver salvación, redención. Claro, por supuesto. Ahora, Pastor Roberto, para que una persona pueda conocer la persona maravillosa, tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Tiene que sumergirse en la verdad. ¿Cómo vas a conocer a una persona si no te sumerges en esa persona? Hoy en día, por eso la Biblia da la similitud de la relación de nosotros con el Padre como esposo y esposa. Dice a los hombres les dice, ámenlas como Cristo amó a su iglesia. Sumérjase en la verdad, conozca a la mujer para que la puedas amar. La misma forma, la misma similitud tiene el Eterno con nosotros. Sumérgete en la palabra para que puedas conocer a la persona de Yeshua. Libro de Colosenses, capítulo 2, del 1 al 10, y vamos a cerrar aquí en la primera parte de Hablemos de Exegesis, de doctrina, de la doctrina de nuestro amado Yeshua. Libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Yeshua, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras
persuasivas. Hermoso. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Yeshua, andad en él. Aquí habla de la puerta, andad en él, yo soy la puerta. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermoso, hermoso, pastor. El libro Gracias. de Colosenses nos describe perfectamente lo que significa estar en Yeshua, la verdad. Amén. ¿Cómo conocemos que tenemos esa verdad? Cuando nos sumergimos en su palabra y entendemos que su palabra nos trae esa vida de verdad que es nuestro amado Yeshua. Esta es la primera parte de nuestra doctrina exégesis en la palabra. Vamos a ir avanzando en esta doctrina que nuestro amado Yeshua predicó y que necesitamos sumergirnos. Un shalom para todos ustedes. Se despide de ustedes la pastora Pili Alfaro con un saludo especial aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Hermanos, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio el poder compartir este tema apasionante de la doctrina de Yeshua HaMashiach. Mis amados, shalom, bendiciones y hasta la siguiente jornada en la que daremos continuidad a este tema. Bendiciones. Shalom para ustedes. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana.